hay muchos misterios por revelar en toda la tierra, pero más aún fuera de la tierra. Muchos más misterios. La Biblia dice que nunca, por muchos años que vivamos y viviremos eternamente, llegaremos a saber todos los misterios que hay en el universo, en la creación, incluido en la tierra. Muchas veces arqueólogos o no arqueólogos, turistas, encuentran, eso es frecuente, animales, aves, peces o plantas que nunca habían visto en la vida. O sea, hay una variedad infinita. Incluso se habla muchas veces de los seres microscópicos, que aún son más millones, desconocidos. O sea, nunca sabremos en propiedad, en profundidad, la obra de Dios en la Tierra, y menos todavía en el universo. ¿Se han pensado alguna vez que el universo infinito está invadido de planetas semejantes a la Tierra, o mejores? Dios no hizo el universo porque no tiene nada que hacer, como si fuera alguien que, bueno, se aburre, bueno, voy a hacer un sol, un planeta, varios planetas, satélites. No, todo tiene un propósito. Lo que pasa es que en los humanos, la cuestión es que estábamos originalmente hechos para vivir eternamente, lo cual Dios, el creador, dedujo que posiblemente, pues, a la larga de vivir eternamente, llegaría el día en que ya la ciencia avanzaría a tal magnitud que ya habría medios técnicos para conocer la vida en otros soles, en otros planetas, en otras galaxias. Y eso es infinito. Ahí podríamos estar eternamente viajando y no acabaría eso, porque piensen que el creador no lo hizo, digamos, como si fuera un ingeniero que hace una casita aquí, un arquitecto. Tardaría millones de años. Y no solo, empleó millones de ángeles para hacer otras vidas, otras galaxias, otros planetas, otras formas de vida. Porque Dios no es un humano que puede decir hasta aquí. Un humano puede tener cientas, vamos a ver, en cualquier tema, en la pintura, en la música, en la matemática, tiene que tener un límite. Y llega un día que dice, bueno, hasta aquí, yo creo que ya más, no voy a sacar más ciencia de tal tema, tal. Pero Dios no es así. Dios nunca tendrá un fin. Nunca tendrá un hasta aquí, hemos llegado. No puede. Hay cosas tan impresionantes en nuestra vida mismo, en nuestro entorno, que no la entendemos. Porque pensamos siempre en la estupidez más estúpida de que las cosas han existido de evolución, que ha sido un Big Bang, que ha sido casualidades ciegas, que no entendemos cómo pudieron mezclarse cosas para crecer plantas, animales y tal. Y que el universo más o menos, ¿no? Que era un Big Bang, que hubo una explosión que no sabemos de qué, y esa explosión produjo energía, esa energía se enfrió, hicieron como pequeñas bolas que se enfriaron, luego eran soles, planetas, y te meten una cantidad de burradas y que no se las cree nadie, ni ellos ni nadie. Pero dices la teoría de la evolución, la teoría del hombre mono, la teoría del Big Bang. No, todo tiene un creador y todo tiene un propósito. Nada está hecho al azar. Miren la Tierra, nuestro planeta. La Tierra. ¿Está hecho de casualidad? Fíjate el entorno de la Tierra, cómo la Tierra, todo el planeta, necesita oxígeno. Hay oxígeno. ¿Y quién proporciona oxígeno? Plantas. ¿Y quién proporciona las plantas? El sol, que hace crecer las plantas. Y todo tiene un entorno que todo funciona al unísono. Algo depende de algo y ese algo de otro y nosotros dependemos de todo. ¿Eh? ¿Cómo ven, por ejemplo, cuando nace un niño? Sencillamente de un esperma y de un óvulo nace un ser. Pero ya ese esperma y esos óvulos hacen el complemento para que ese ser, macho o hembra, como sea, tiene ya las capacidades de dónde debe tener la cabeza, los brazos, los pies, el cuerpo, el cerebro, el pelo, como todo al unísono ha formado un ser. Pero ¿quién es capaz de formar un ser? Microscópico. Pero que ese ser microscópico, ya en la matriz de la mujer, va absorbiendo energía de la mujer, la sangre, lo que sea, y va creciendo, creciendo. Y cuando llega digamos, un peso, una altura que ya es vital, que tiene que salir, ya Dios hace que la mujer tenga sencillamente su organismo para abrirse y que el niño pueda salir. Imagínense, hay casos de hacen la cesárea, pero esos son casos extremos, esos son casos, fenómenos de enfermedades casuales.
Pero generalmente no, la mujer ya un poquito sí, duele en principio cuando el niño tiene que abrirse la matriz, pero tiene capacidad de que el niño puede sacar la cabecita y ya empieza a respirar y sale un poquito más y ya poquito a poquito, y ya en el momento que sale la cabeza, sale el cuerpo, sale el niño, el cordón umbilical, lo anulan, y la mamá ya le da el pecho y ya es un ser humano, un ser, hombre o mujer, que ya tiene la capacidad de vivir cada vez mejor, aprender más cosas y llegar a ser un ser humano, un macho, una hembra, que ya puede crear su propia familia y hacer lo mismo repetido hasta la eternidad. ¿Cree que eso ha venido de la casualidad ciega? Sencillamente no sería ningún humano capaz, nadie, de crear una célula. Una célula. Todo es millones de células, en nuestro organismo hay millones. Haga una, artificial, que es de la nada. Empiece, coja elementos y haga una célula. No podría nunca. Es tan impresionante que eso nada, una célula lo más ínfimo que nada. Pero el creador sí, porque el creador no tiene un límite, no tiene un hasta aquí, no tuvo un principio. Siempre ha estado allí. Una forma de energía impresionante, pero esa energía inteligente es energía, digamos, en términos humanos, de bondad, de ciencia, de caridad. No ha hecho nada de casualidad, ¿eh? Bueno, que ha salido mal, pues borramos esta galaxia y la otra. No, Dios no se equivoca. Nosotros sí, porque somos imperfectos, pero Él no es imperfecto. Y cuando te hace algo, y lo hace con miras hacia el futuro. O sea, con miras a que dentro de 1000, 10.000, 100.000 años tengamos más conocimiento de lo que hoy no tenemos ni idea. Y así hacia el futuro, porque nuestra capacidad de inteligencia tiene un límite. Dios no. Y que decir, llega ese límite en que ya la mente ya no dice, ya no puede razonar, claro, esto, ¿por qué? Pero Dios no tiene ese límite. Y Dios puede hacer ahora, y puede hacer ahora empezar otro universo, porque espacio es más que suficiente. ¿Dónde está el límite del espacio? ¿Dónde está el principio del universo? ¿Dónde está el fin? Y antes del principio, ¿qué hay? Un vacío inmenso. Y en el objetivo, ¿qué dimensiones tiene el vacío? Infinitas. Son términos que humanamente no entendemos. Entonces lo que sí entendemos lo tratamos de aclarar con nuestras propias ideas, de acuerdo con nuestras propias convicciones. Ahora voy a contar algo de misterios que he dicho muchas veces, de misterios, enigmas, que no han podido revelar, porque la mente humana no está capacitada, hoy por hoy, de revelar nada. Sencillamente suposiciones, y deducimos en que teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de teoría. Y teoría es una definición que dice suposición, posibilidad, quizás, a lo mejor, es posible. Pero una teoría no dice nada concreto. Esto es la teoría que a lo mejor fue así, pero un día te lleva a la sorpresa que no fue así. Y que esa teoría no vale para nada. Y que congela al cubo de la basura y dice, y ahora vamos a hacer la verdad. Hay un hecho que Jesucristo dijo, que leo muchas veces, porque te puedes fiar de la Biblia. Te puedes fiar de la Biblia. Ahí no hay error. El error está en nosotros, humanos, que hemos nacido imperfectos. No es que hemos nacido originalmente imperfectos, que por esta incidencia de ángeles rebeldes que vinieron a la tierra dominando la situación que Dios había hecho maravillosa, empezaron a crear división, enfermedad, vejez, locura, incidencia, muerte, tal. Ellos fueron los creadores de todo el panorama trágico que hemos vivido durante 6.000 años. Ángeles rebeldes o demonios. La palabra demonio es un adjetivo calificativo que dice resistidor, rebelde, desagradable o traidor, por ejemplo. Demonio. Muchas veces se dice a la persona, ¿qué demonio es este tío? Que dice que hace todo con rabia, con odio. Pero, ¿cuántos misterios cree que habrá en la Tierra? Y yo digo de la Tierra, luego pásate al universo y ya se te dispara. Y dices, bueno, ya te decimos, no, nunca, eso es imposible. Bueno, eso es relativo, vuelve a ser lo mismo. Imposible. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y un día se tendrá que borrar de los diccionarios la palabra imposible. ¿Cuánto tardará eso? Pues no sabemos. Pero vamos a estar eternamente aquí. Un día llegará ese día en que digamos, vale, hasta aquí. Llegaremos a comprender todo. Pero hay cosas muy elementales que la gente no ha entendido porque ha habido un engaño. Ha habido un engaño. Es decir, que es como en todos los casos los humanos tenemos la tendencia a herencia de engañar.
mentir. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho imperfectos y una persona imperfecta no da la clave de la verdad. Nada que esté hecho mal hecho funcionará nunca. Y entonces estamos, digamos, no originalmente hechos imperfectos para hacer cosas erróneas y malas, sino estos ángeles rebeldes, llamados demonios, ángeles caídos, vinieron a la tierra y empezaron con la primera pareja creada por Dios a torcer su cerebro, a hacer las cosas mal. Si Adán y Eva tenían un único mandato, no coman de un árbol. ¿De qué árbol? No lo sabemos. ¿Qué más da? Un árbol prohibido. Si el jardín estaba lleno de miles de árboles, era un jardín, con frutas, con animales, era bello todo. Agua, 4 ríos, corría. Pero de un árbol especial no. ¿Qué más da que de que fuera el árbol? Pues no comas. No tenían que comer carne, vegetarianos, animales, personas. Pues no comas. Muy sencillo. Bueno, pues ¿qué más da? Que hubiera sido manzana, a lo mejor el mismo árbol, de la misma fruta había árboles a montones al lado. Pero de este no. Comieron. Porque un ángel dijo a Adán y Eva, primero a Eva, que Dios había dicho eso. Porque Dios no quería que supieran que si comes de este árbol, que este árbol es una fruta super clase, vas a ser como Dios. Y entonces, ¿qué tú necesitas que Dios te diga, haz esto o lo otro? Pues haz lo que quieres. Es la filosofía generalmente que hoy se emplea en las mujeres y hoy el mundo de la libertad, de expresión, de la libertad de conciencia y cosas así, ¿no? Y que finalmente la gente se perjudica más que se beneficia. Es como, por ejemplo, le dicen a la mujer, eso del aborto, pues tú tienes un hijo que no quieres tenerlo, porque no puedes tenerlo, pues no quieres, porque te quita tiempo, pues tú le matas. Si es tu hijo, es tuyo, y tú haces lo que quieres con tu cuerpo, y te enseñan esa filosofía. No saben que estás matando a un ser vivo, que tiene derecho a la vida. Tú estás matando una vida y te haces criminal. Y ese ser vivo lo ha dado Dios con todos los elementos que tú tienes para tener vida. Estás matando el orden de Dios. Estás diciéndole a Dios, lo que tú me has dado no vale para nada. Yo quiero vivir. Y la persona vivir libre fuera del entorno de Dios es como si a ti te dijeran, tú quieres libertad, pero estás viviendo de mi oxígeno. Y dijera la persona, Dios a la persona, ¿y qué libertad? Pero estás comiendo de la fruta que yo he hecho. ¿Por qué comes aquí? Vete a otro planeta, vuélate. Pero necesitas agua. Estás bebiendo el agua que he hecho yo para el fruto, para la vida, y también duerme, quédate despierta todo el tiempo, o no despiertes nunca más. Hay ciertas leyes que tú las sigues obedientemente, no porque tengas obediencia, porque es la vida lo que te va en juego. Y si Dios dice no comas de un árbol, no comas, porque si comes mueres. Y comieron y murieron. Pero bueno, es un tema interesante sobre la vida. Hay cosas en la tierra, multitud, que han dado, por supuesto, los arqueólogos, que han dicho barbaridades sin límite. Y el miedo que da es que cuando esto se revele, y se va a revelar pronto, toda la arqueología a pique. O sea, reformar todo lo que han enseñado es mentira. Todo, de la arquitectura, de la cultura antigua, no sé, mentira. No hay ni la más mínima prueba de lo que han dicho que sea cierto. Digamos, de las pirámides, de los monumentos, hay estatuas gigantescas que pesan millones de kilos, hay obeliscos de millones de kilos, perfectamente Si hoy la ciencia, en tiempos modernos, eso no se puede hacer. No hay términos para eso, no hay... Eso costaría siglos. Pero lo dicen por sentado, no que eran esclavos que iban entreteniéndose haciendo unas tortas de 2 millones o 3 millones de kilos. Y hasta la movían de... Y todo es un ejemplo, digo, y hay estatuas por ahí gigantescas que pesan millones de kilos. No son los egipcios que eran muy listos, eran los faraones, eran como dioses. Y entonces tenían el ingeniero principal, arquitecto, decía, voy a hacer este obelisco. Mentira. No hay ningún dato, no hay ninguna prueba, no hay ningún jeroglífico, no hay nada que diga quién hizo, lo que está Egipto lleno de monumentos antiguos. No hay ni el rastro más miserable de nada. Están ahí. Cuando los primeros egipcios llegaron allí, primitivos, andando, eso estaba allí llevado miles de años. Pero claro, los arqueólogos modernos son muy listos. No, el faraón no sé cuánto, Tutankamón, que era muy listo, era como un dios. La gente adoraba como dios. Él lo hacía con el báculo allí y todos los corriendo y millones de esclavos. Y te meten una bola que no se la traga ni el que inventó el pescado frito. O sea, te meten, no, por esto, y te escribe un libro y le dan premio Nobel.
los faraones Tutankamón y Ramsés estaban de acuerdo porque los dioses de los cielos le habían dicho. O sea, y te meten una bola y te meten una película de Hollywood y se la traga la gente la película. Y no se dan cuenta que te están engañando como chinos. Y que no hay ni la más mínima prueba de que lo que dicen sea cierto. Hablo de las pirámides muchas veces. ¿En qué jeroglífico, en qué escrito, donde hay un registro, aunque sea uno, de quién, cuándo, cómo hicieron las pirámides en Egipto? Y que conste que pirámides las hay en Egipto, las hay en Mauritania, las hay en Centroamérica, las hay en Sudamérica, las hay en la Luna, las hay en Marte, las hay en la Antártida. La Luna y en Marte. Se han filmado pirámides, claro que las hay. Fueron allí los esclavos. Iban en una canoa de junco hacia la Luna y hacia Marte. Y el faraón delante y un tío con un látigo dando un latigazo para que los egipcios remaran hasta el planeta Marte. Y la gente lo haría en una película y se lo tragaría. No, es que los egipcios eran muy sabios. Habían hecho una técnica que volaban las piraguas aquellas. Y la gente se lo traga. Pero hombre, si se están tragando durante siglos, y eso ya está a punto de explotar, que es lo que dice la enseñanza de esa religión del catolicismo, una religión inventada para saquear a la gente desde que nacen hasta años después de muertos. Decirle que a la gente que cuando se muere tiene que ir a un infierno y que allí hay demonios esperándole sádicos que le van quemando vivo a la gente, torturándole y entre agua y ardiendo fuego y los ojos y tal. Y la gente se lo traga. Pero pagando indulgencia, pagando dinero a la iglesia. Entonces hacen ellos con unos rituales y humos de incienso. Dios mío, este pobre tal. Entonces Dios le dice a los demonios, venga, no le queméis tanto, que ha pagado ya. Ah, bueno, sí, entonces otro, venga, ya mando otro más. Y se mueren todos los días miles, venga. Y la gente se lo traga. Y lo peor del asunto es que, pero en qué estado mental vivimos la humanidad, que esa gente han estado explotando y robando, hablo del Vaticano, a millones, la Inquisición en las plazas públicas, millones. No hay cifra exacta para decir cuántos quemaron vivos. Y antes de quemar los torturaban en los calabozos de la Inquisición, monstruos, eran de esos verdugos, esos clérigos satánicos, de esos monstruosos. De mente, no los quería nadie en un sitio, daban asco. Y que los torturaban y luego los ponían. Y la gente le hacían obligación al pueblo que miraran. Y este es el castigo si pagáis, si no pagáis. Y si vais contra el Papa y contra el César y contra y la gente con un miedo. Y el Papa podía entrar en tu casa, mirarte de ti en la cara y darte una patada en el culo y tú, gracias, que su eminencia, su justicia, su santidad, su beneplácito, su tontería. Y eso lo han hecho durante siglos. Y la gente se lo ha tragado. Y la gente se lo traga, sí, sí, no, el Papa. Y el Papa es muy generoso, te reparte cruces. Y son gratuitas, te crucifica. Vamos. Y luego en los túneles del Vaticano, cientos de miles de toneladas de oro. Y billetes, pues, carros enteros. Al Vaticano. Vendiendo parcelitas de cielo. Y dándote indulgencias. Si tú pagas, pues tu pariente no se va a quemar mucho. Y contra más pagues, te quemas menos. O sea que Dios le dice, bueno, ya me ha dado tanto a los demonios. No le queméis tanto, que ya ha pagado este tío. Venga, otro tonto, al próximo. Tú fíjate lo que han creado del creador del universo, del creador de la vida, del creador de la tierra. Que han creado un monstruo. Han creado un monstruo. Ellos son monstruos. Y han creado un monstruo. Que la gente tenga miedo de vivir. Si ya bastante sufre la gente, que decirle que después de muerto te vas a sufrir más todavía. Es que Dios hizo a Adán y Eva para que sufrieran. Y que después de la muerte siguieran sufriendo. ¿Qué clase de creador es ese? El Hijo de Dios Jesucristo. ¿Qué hizo con la gente? Con los muertos. Resucitarlos a todos. Con las personas que estaban enfermos de cualquier. Lo curó todo, gratis. Y las personas que, por ejemplo, tenían hambre, hacían milagros que comieran todo, miles, gratis, hasta hincharse de comer. En las bodas de Caná, 100 litros de agua en vino, no quedaba vino, que beban todo, 100 litros, que se lo beban. Alegría, curaba a todo el mundo Jesucristo, animaba a todo el mundo, cariñoso, las prostitutas, todo el mundo le quería a Jesucristo. Era cariñoso, afable, simpático, y en cualquier invitación, que venga Jesús y sus apóstoles, y le arriban un abrazo a todo el mundo. Que para los fariseos las prostitutas con el impuesto eran los más despreciables, eran monstruos. Para Jesucristo eran los mejores, gente de corazón, cariño, y los quería todos. Y a los fariseos les daba asco. Jesucristo entraba en el templo y a latigazo con ellos, a patar en el culo. Ha cambiado Jesucristo de situación. Hay textos, le digo muchas veces, de cosas que van a pasar pronto. Que van a pasar pronto. Y que decir, la gente, claro, estas organizaciones que estoy mencionando, me conocen de muchos años y tienen más miedo que la peste. Y dicen, Dios mío, que no salga esto.
pero va a salir, es profético. Jesucristo le digo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Esta es una profecía que se va a cumplir pronto, ya empieza, y ya estoy yo preparado con fuego en el corazón para que cuando salga, pegar caña. Y verás caer instituciones a montones. Pero nada hay cuidadosamente ocultado, dice Jesucristo, que no haya de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse. Entonces, ¿qué dice? Que todo lo secreto que estén ocultados, que estén enigmáticos, que lo que quieras, que diga eso no lo sabrá nunca nadie. Dios, Jesucristo no miente, dice que se sabrá, por oculto que esté, se sabrá, hasta en Marte, en la Luna, en otro planeta, se sabrá. Él sabe. Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice en la Biblia que fue el que Dios creó el primero en los cielos. Luego le hizo un hombre para pagar el daño de Adán y Eva por medio de su propia vida. Era el pago, no con dinero a Dios, mi vida. Si él no había hecho nada, Jesucristo, nada, siempre bueno, un hijo bueno, pero dice, bueno, una víctima de falta, soy esa víctima. Y perdonado a todo el mundo. Estamos perdonados todo el mundo. ¿Qué significa eso? Pues que la cuenta está pagada y que lo único que hace falta es que Dios venga ya con su gobierno y gobierne la tierra por toda la eternidad. ¿Qué pedimos el Padre Nuestro? Que venga el reino de Dios y decimos a Dios, y que se haga tu voluntad, le decimos a Dios, en la tierra como en el cielo. Que venga ese gobierno. Le pedimos y que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, que se haga en la tierra. ¿Creen ustedes que Dios quiere que haya guerra? Que haya religiones satánicas que explotan, violan a los niños, que roban a manos llenas, que bendicen la guerra. ¿Eso lo quiere Dios? ¿O los eliminará todos esos? Dios quiere que la gente se muera de hambre y otros vivan con miles y miles de millones. Dice la Biblia que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por ojo de una aguja. O sea, esos se van a comer los billetes con patatas fritas, metidos, escondidos en una montaña por ahí en una cueva, cuando venga el Armagedón. Sí, todo secreto, todo enigma, se revelará. Y hay una profecía que yo quiero mencionar muchas veces, de cosas que inesperadas que van a aparecer pronto. La voy a decir que es una profecía que, digo, la dejo en reserva un poco, pero saldrá pronto. Miren, esto poca gente lo entiende. Daniel fue un profeta, era un joven hebreo que había entonces digamos, los asirios, aquellas tribus, los filisteos, cananeos, todo era enemigo de Israel, todos odiaban a Israel. Y entonces los babilónicos también. Entonces había un rey muy astuto, severo, Nabucodonosor se llamaba, que cogía a los esclavos, tal, los metía en su palacio, sobre todo a los jovencitos, para que aprendieran a ser humildes y ser obedientes al rey Nabucodonosor y tal. Este joven, pues, lo resumo todo porque es largo de contar, tenía la capacidad que Dios le había dado, Daniel, que era jovencito, tenía 14, 15 años, y entonces le había la capacidad de interpretar sueños, que uno soñaba algo, y muchas veces soñamos algo que no entendemos, muchos de nosotros. A uno sueña, oye, pues me he visto en un coche y luego miré a una mujer que yo conocía y cuando miro, ella no estaba, pero había otra señora vieja que... Cosas raras, que entonces unas veces hay mezcla de sueños y no entendemos, pero tiene un significado. Y muchas veces los psicólogos, eso significa que tú tienes cierta odio a tal señora, a tal amiga, tal, y resulta que la quisieras ver muerta ya o que no la veas nunca. Y entonces ves como una mujer vieja que ha pasado el tiempo y te hace una serie de Garibaldi y tal, sí, eso es. Pero Daniel lo tenía en propiedad perfecto. Entonces Nabucodonosor soñaba cosas que no entendía nadie y Daniel sí lo entendía. Por ejemplo, Nabucodonosor soñó que había una estatua y había una estatua gigantesca, muy grande y nadie la podía entender. Entonces decía Nabucodonosor a los sabios que les pagaba mucho dinero para que interpretaran lo que a Nabucodonosor se le ocurriera en ese momento. Pero aquel sueño nadie. Bueno, y he soñado, le decían a su gente, que eran los astrólogos, todas, digamos, los Illuminatis, o digamos, los espiritistas, las interpretaciones de sueño y de maleficios, cosas así, era todo a base de brujería. O sea, aquella gente de Babilonia empezó todas las religiones satánicas estas. Y entonces tuvo un sueño aquel, que tuvo una estatua muy grande que la cabeza era de oro muy severo, y los brazos y el pecho de plata,
y las piernas de cobre, y los pies de barro, hierro. Dice, entonces en esos sueños vi que una piedra de una montaña, una piedra cortada, no humanamente, no manos humanas cortaron. Ese detalle que me encanta. Una piedra grande que no la cortó ni mano humana, mano no la cortaron, pero salió de una montaña y pegó contra los pies de la estatua, que eran de barro y hierro. El barro y hierro no se puede juntar. Usted no haga una mezcla, barro y hierro, bueno, no sostiene nada. El barro con barro. Y aún así, si es barro seco, pues le pega una pedra y se hace mil cachos. Y si es con hierro, más o menos. Y entonces dice que una piedra soltada, y el sueño era que vio a la estatua y daba miedo a esa estatua, pero una piedra le pegó en los pies, ¡oh! Y saltó la estatua por todos sitios, y la cabeza y todo, y vino un viento, ¡oh! Y echó, se convirtió en polvo toda la estatua, y arrastró el viento la estatua y desapareció. Tal. Y dice, a ver, ¿qué significa esto? Y le decía a los astrólogos aquellos que los pagaban una pasta y no entendían. ¿Qué sueño? Vosotros, os estoy pagando para que interpretéis. No me vais a ir a decir que no sabéis de qué estoy hablando. No, pues si no le dice lo que... No, os mataré a todos, si no te... Y se cogieron miedo. Ahora lo tenéis que interpretar. Os doy un par de días. Si no lo interpretáis, no, es que soy falso. Os meteré en los leones y que os coman los leones. Pagar a esta gentuza aquí para que estén comiendo. Entonces se asustaron aquellos astrólogos, aquellos espiritistas, ¿no? Que eran todos, hasta el día de hoy, muchos reyes están, su mano derecha, quédense con el cante, son medio espiritistas, videntes, satanistas, iluminati. Quédense con el cante. Que Dios la condena a Dios, los condena a ellos. Dios no quiere espiritistas, ni satanistas, ni iluminati, ni adivinadores, ni brujos, ni brujas. Eso está en orden con el imperio satánico, no con Dios. Bueno, pues dice que aquellos gente se asustaron todos, pero conocían a Daniel, que era un jovencete, tiene unas cualidades muy bien, y también en Egipto, perdón, aquel joven José que interpretaba sueños también, de que veían 7 estrellas, siete vacas flautas en el Nilo, y fueron a Daniel, asustados aquellos hombres. Oye, mira, Daniel, por lo que nos van a matar. ¿Qué pasa? Yo que ha tenido el sueño un faraón, el rey, Nabucodonosor, y no sabemos, no sabemos de qué, y nos va a matar. ¿Puedes ayudarnos? Tú sabes, creo que tú sabes interpretar. Sí, bueno, voy para allá. Y le fueron al rey, mira, este joven que es un hebreo, puede interpretar sueños. Dice, bueno, venga, ven aquí. Y le dijo, si tú me interpretas esto, te daré unas cuantas riquezas. Y le dijo Daniel, el joven, no, mira, guárdate la riqueza, no te falta, yo te venderé. Bueno, venga, dime, a ver, ¿cuál es el sueño? Yo quiero saberlo. Dice, tú has soñado que habías una estatua muy grande. Sí, eso, venga, ¿qué más? Y esa estatua era de varios materiales, ¿no? De oro, la cabeza, ¿verdad? Sí, eso. De brazos, el pecho, de otros metales, ¿eh? Y sí, de oro, de plata, de cobre, y las pies de hierro, y los pies de hierro y barro. Era así, ¿verdad? Sí, eso. Pero, y vi una piedra que fue cortada grande, de una montaña. No viste nadie que la cortó, pero la piedra como si alguien la arrancara, la tiró contra la estatua, contra los pies. ¡Pum! Y los pies saltaron en mil cachos y la estatua cayó de ¡oh! Y dice, sí, eso es. Y dice, eso es. Y dice, muy bien, te daré no sé cuántas. Y dice, no, a mí no me des nada. No. Déjalo. Y dice, bueno, ¿y eso qué significa, Daniel? Dime. Eso es lo que soñé, eso. Has dado. Pero eso qué, ese es un maleficio. Dice, bueno, esto es. La estatua eres tú. Eres una potencia mundial. Claro, sí, yo he conquistado otras naciones. Dice, bueno, pues los cuerpos son otras naciones que vendrán después de ti. Ah, eso. Otros países, ¿no? Que quieren conquistar. Eso. Y los pies. Y después los pies es la última nación poderosa que conquistará el mundo. Barro y hierro. ¿Sabes? El barro y hierro no se puede juntar, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Una estatua tan gigantesca con unos pies, que todas unos pies, por muy grande que sea, con barro y hierro, pues en el momento que se mueva la estatua, los barros se destroza y la estatua cae. Eso es. Sí, ¿qué más? Y la piedra, pues era una piedra grande que vino del aire. Vieron que nadie la cortó, pero apareció una montaña ¡oh! A los pies. Exacto. ¿Y qué?
que la esponja cayó, ¿verdad? ¡Wow! ¡Bom! Y se hizo mil cachos. Pero luego vino un viento y se llevó todas las tatas. Es verdad. ¿Cuánto quieres? Y no, mira, no me des nada. No, tengo una cosa que te voy a decir. Y ya le dijo tú tendrás que pasar una prueba. Yo, si te vas a convertir en un tiempo como un animal. Un animal. ¿Pero por qué? Para que te depures, para que estés, porque estás hecho un rey muy grande, poderoso y puedes hacer daño al pueblo de Israel y a tu otra. Te convertirás en un animal que comerás hierba todas las noches, te mojarás con el rocío de las noches. Pero un animal, yo el rey, claro, pero será por un tiempo. Y con eso habrás aprendido y te convertirás en un rey honesto y bueno y tal. Pues oye, gracias, que así sea. Y entonces Daniel le puso en un puesto muy privilegiado. Daniel, y ahora viene el punto. Daniel tuvo una interpretación muy buena. Era como un profeta escogido por Dios para que interpretara sueños y para que interpretara profecías, cosas que la gente no puede deducir con palabras humanas, ¿no? Y una de las profecías de Daniel se va a cumplir pronto. Y ya se están cumpliendo muchas, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo profetizó que habría guerra en la tierra, que habría rumores de guerra, que habría peste, que habría enfermedades, que habría aumento de la criminalidad. No está pasando. En todo, al día a día, está pasando. Y Daniel, mucho antes que eso, ya interpretó o dio una profecía de algo que va a pasar pronto. Dice, en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 23 y 24. Vamos a ver. Bueno, voy a leer 24 y 25. Daniel 8, 23, 24 y 25. Mire lo que dice. Es una cosa que cualquiera le diría, no entiendo. Pero yo le diré un poco a grosso modo qué significa. Daniel 8, 23, 24, 25. Dice, él habla a Daniel en esta profecía de ahora, en el tiempo del fin, dice, ahora, no de aquel tiempo, ni ahora. Dice, Daniel 8, 23, 24, 25. Y en la parte final del reino de ellos, habla de los reyes que están reinando, están en España o en Inglaterra o por ahí, estos reyesuelos, en la parte final de ellos, ya caerán todos. Otra vez repito, en la parte final del reino de ellos, a medida que los transgresores, que los malvados, ¿no? Actúan hasta lo completo, ojo que lo viene ahora, dice, se pondrá de pie un rey de fiero semblante, que entenderá dichos ambiguos, que entenderá enigmas y misterios, dichos que la gente no entiende. Y su poder tiene que hacerse potente, pero no de su propio poder, y de manera maravillosa causará ruina, y ciertamente tendrá éxito y obrará con eficacia, y realmente reducirá a la ruina a poderosos, también al pueblo hecho de los santos, y según su perspicacia, ciertamente también hará en que el engaño tenga éxito en su mano y en su corazón y se dará grandes cifras durante un tiempo libre de cuidado. Arruinará a muchos. Como se dan cuenta, son palabras un poco así enigmáticas, ¿no? Pero este rey de fiero semblante aparecerá pronto. ¿Y qué dice? Que entendería enigmas y misterios. ¿Y qué significa eso? Que la persona que aparece tiene que entender cualquier enigma que no ha entendido jamás nadie. Así que yo voy a dar unas anotaciones simples de qué enigma, por ejemplo, puede ser, que no ha entendido nadie y que le han dado suposiciones, pero que no reales, sin ninguna prueba ni base de nada. Por ejemplo, ¿qué enigma puede haber? Voy a decir unos cuantos, no todos, estaría horas hablando de todos, que no ha entendido nadie, que han dado suposiciones, pero que el más tonto dice eso no cuaja, si piensas un poco. Las pirámides. ¿Creen ustedes que los arqueólogos lo que han dicho de que las tumbas de faraones, que iban esclavos con un faraón, miles de esclavos, latigazos con ellos, comiendo ajo todos los días, y que iban y hacían una pirámide con piedras de toneladas traídas de cientos de kilómetros a rastro? Y dice que hacían una pirámide y al final, dentro de la pirámide, era para la tumba de un faraón, y ahí el sarcófago del faraón. Esa es la versión que cuentan la arqueología, ¿verdad que? Primero, ¿hay algún jeroglífico, algún escrito, algo que hable de las pirámides? ¿Quién la hizo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nada. ¿Han visto alguna vez algún sarcófago en una pirámide con algún faraón dentro? Jamás. ¿Han visto algo, alguna prueba, algún documento, algún jeroglífico, algo que hable de las pirámides? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se hizo? ¿Quién? Nada. ¿Hay alguna técnica? Porque en aquellos tiempos los egipcios no conocían el hierro.
No podían cortar piedras gigantescas de toneladas y arrastrarlas si no conocían el hierro. No, no. Ni el acero menos. Tampoco. En las escrituras hay jeroglíficos, pero no hay ninguno que diga de las pirámides nada, ni del faraón ni nada. Entonces, ¿de dónde se sacan el cuento ese? De aquí, de la mollera. Algún estúpido, algún se le ocurrió hace años, pues esto que aquí en Egipto, y entonces te hacen películas de Hollywood de los 10 mandamientos, el faraón no sé qué, tal, y está hecho dentro de un estudio con un montón de extras que están locos por terminar la película, o sea, largarse corriendo y se acabó. Todo lo que han mentido, todo lo que han contado es mentira. De las pirámides no hay nada, nada que catalogue, nada quién la hizo, cómo. Cuando los primeros habitantes de Egipto llegaron allí, después del diluvio de Noé, las pirámides llevaban miles de años hechas, de momento. Pero es que pirámides han aparecido en toda la Tierra, no solamente en Egipto, en Mauritania, en Centroamérica, en Sudamérica, en la Antártida, en la Luna, en Marte, mira donde quiera. Y aparecen pirámides por todos sitios. Que por los esclavos a la Antártida a hacer pirámides, o iban a la Luna a hacer pirámides, con una canoa de junco. Todo eso es un ejemplo que es mentira. Mentira. Y yo diré, cuando llegue el momento, no aquí en un vídeo YouTube, no, quién hizo, cómo, cuándo y por qué las pirámides, qué principio, qué función tienen. Y cuando se los revele, que será muy simple para mí, pan comido, pues la gente dirá, no me pensado nadie en eso, hombre. Fíjate, porque hacer una pirámide hoy no la puede hacer nadie. No es que no la pueda por prohibiciones, no, que no podrían hacerla. Que eso tardaría siglos. Hoy con técnicas modernas, con carruaje, grúa gigantesca, con explosivos para la cantera, por trenes, vías de trenes, nada, te olvidas. Millones de piedras a la perfección, cortadas de canteras de 100 kilómetros y transportadas y subidas a ciento y pico de metros, olvídate, ni una piedra. Otras cosas más, hay obeliscos grandes o digamos piedras gigantescas, labradas, que pesan millones de kilos. Las han encontrado en todos sitios. Hace pocos años, en Siberia, y en Baalbek, y en Egipto, y en Asuán, donde quieres que vaya, piedras que pesan millones de kilos, pero labradas en tres obeliscos, tomados en tierra. Pero si eso no se puede hacer hoy, no podrían hacerlo, no hay técnica para eso, pero están ahí y llevan miles de años. ¿Qué va a decir? Que eran, no, es que eran los esclavos, iban allí otra vez, y te meten el rollo de los esclavos, nada. Todo lo que han dicho es mentira. Sus suposiciones es, bueno, pues la mente que anda instruyente, no, es que como dirían los egipcios, los esclavos, claro, pues iban ahí 200 millones de esclavos y ya está, y como hormigas y ya está. Y te cuentan y la persona que no tiene la capacidad de pensar, no, si cuando lo dice este arqueólogo, oye, pues bueno, y tantos esclavos, no, es que si eso, gente, y te meten en la película Los 10 Mandamientos en Hollywood, cientos de esclavos, 1000 esclavos, y un tío con un látigo, y arrastrando obeliscos, mentira, eso no ha existido nunca, nunca, pero las pirámides están ahí. Y cuando han abierto las pirámides, que se entraron alguna vez, no hallaron un sarcófago, no hallaron un faraón, no hallaron nada dentro, nada, nada, seca, vacía, nada. Pero que narices, tanto trabajo para nada. Luego te das cuenta que hay otra función que no ha llegado a captar la gente. Y yo sí, de niño. O sea, yo sí. Y cuando llega el momento, si yo lo dijera ahora, sería un error. Un error, porque muchas veces me ha pasado, me he fiado de gente malvada, además, de Antena 3 Televisión y otra gente, que me han ofrecido, y la cueva del que saldrá lo mismo, que me ofrecieron ellos mismos la participación de decir, saca usted esto adelante, le apoyamos, y luego no quisieron. Y absorbieron información, yo inocente de mí, pensando que eran gente honorable, de eso nada. Y luego no le dio ni respondían a los mensajes. Luego, cuando yo lo haga, tendré las garantías, tengo que tenerlas, de gente muy competente que me apoye y diga, no, no, el señor Canosa cuando empieza a hablar en esta televisión, en directo, y seamos testigos segurados, y un abogado mío o dos, que estén viendo la filmación, y si alguien un corte, que enseguida den digamos, el grito de stop, y decir en directo, están ya manipulando la televisión, la misma cadena, no hagan caso a esto. Y encima haya una serie de contratos que multe a la televisión por millones si me hacen un corte en lo que yo esté hablando en ese momento. Porque lo que hable será en directo, pom, 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 detalle por detalle. Las preguntas que me hagan, pero
en directo, nada de corten, lo haremos más tarde, no, ya me lo han hecho y no pasará más. Hay cosas en la Tierra que la gente no ha entendido y le han dado la versión la que tú quieras. Por ejemplo, vamos a poner en Costa Rica una esfera gigante, una bola gigante de castera, se llama la esfera de Costa Rica, pero que pesan toneladas, perfectamente pulidas, esferas que pesan toneladas, redondas. ¿Quién las hizo? Hágalo hoy, no puedo. Pero hace miles de años, primitivos de Costa Rica, que eran indígenas que vivían allí, hacían eso. ¿Con qué material y para qué? O por ejemplo, algo semejante con digamos, los moai de la isla de Pascua. Toneladas de peso cada moai. En una isla, primero, en Pascua, que no ha habido nunca hierro, que no ha habido acero, que no ha habido papel, que no hay ni la más miserable escritura que hizo los moai de la isla de Pascua, que pesan cientos, miles de toneladas cada una, cortadas de una cantera en piedra volcánica que es la más dura que hay, como la diorita casi. Subidas en montañas a cientos de metros. Y ya digo, toneladas y toneladas de peso cada moai. Pero si en la isla no ha habido hierro, como en Egipto no ha habido acero, no ha habido árboles, ni en Egipto tampoco, ¿de rodillos de qué? ¿De dónde? Y no pueden dar bueno, pues alguien lo habrá hecho, sí, sí, alguien. Pero no en la isla de Pascua, los nativos. Y así podía estar horas de lugares donde hay o monumentos o cosas gigantescas y que no hay ni más ni menos razonamiento quién lo hizo, cuándo y cómo y por qué. Porque le voy a decir más, hasta en la Luna hallaron pirámides, los astronautas, prohibido por la NASA terminantemente. En la Luna, los primeros astronautas en el año 69, al lunizar, aunque ya habían visto cosas por modo lunar y lo habían callado la NASA, porque tienen órdenes del que paga, de que no digan nada de lo que vean allí, que habían visto desde modo lunar antes de aterrizar Armstrong, Alvin, Edwin, en la Luna en el año 69, habían visto filmados pirámides y edificios antiguos, pequeñas viviendas, y que la Luna además está hueca, como la Tierra es nuestro planeta y hueco y hay ciudad debajo. ¿Qué hacen? Callar. Ven que no dicen nada, que lo ocultan, que mienten, y así toda la historia. Podría estar horas hablando de cosas que dan por sentado a esto. Uy, nada. Todo mentira. Y es más, hasta un personaje, hace en el año 47, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, se llamaba, ese norteamericano, almirante Herbert Avery. Bueno, era un almirante que su misión era muy simple, viajar con un avión de esos de pasajeros cuatrimotor para analizar las zonas polares, polo norte, polo sur. Era su método, filmar un poco, a ver si ha habido algún cambio, como ahora se está deshelando mucho hielo, si hay alguno iceberg grande que se haya cortado, este es un peligro para la navegación, cosas así. Y hubo un incidente, el almirante Bill, que en uno de los viajes al polo sur, dice que se vio el hombre que su avión lo habían desplazado, que los mandos no funcionaban. Y ya estaba asustado el hombre de que algo pasa en el avión, algún defecto, pero que la brújula y todo funcionaba mal. Daban vueltas, pero no dirigían a ningún sitio. Y vieron por la ventanilla, a mediante ver, que la tierra de abajo, el suelo no era el polo sur. Había vegetación, bosques, árboles y animales. Y ya se empezaron a asustarse. Y ellos pensaron que estaban en Sudamérica. Que el piloto se había desviado, la brújula y todo, y se había metido no en el Polo Sur, en Sudamérica, hay bosques en montones. Y vio que el avión los mandos ya no funcionaban, lo manejaban desde abajo, alguien. Ya le dieron un aviso que estuviera quieto, que no hiciera nada, que le iban a aterrizar en un sitio seguro. Pero ya la voz, digamos, desde el micrófono, almirante Biel, le conocemos, no tenga miedo, no le va a pasar nada, estése quieto, no toque los mandos. Le vamos a aterrizar en un sitio, una superficie muy plana bastante. Y le aterrizaron en un sitio y dice que, comenta el almirante Biel, dice cuando abrió, dice, Dios mío, había un edificio muy bonito, muy modernísimo. Y dice una vegetación de verde, animalitos que eran oleones, tal, y vio que eran pacíficos, eran como gatitos paseando por ahí, y que había un cielo y un sol central, e iluminaba el centro de la Tierra, el Sol el centro y todo alrededor el planeta, el centro de la Tierra. Dice que estuve hablando con un personaje muy impresionante en una oficina muy moderna y le dijo, mírate bien, no se preocupe, siéntese tal. Y mire,
le voy a decir, usted va a ser digamos, mi informador. Le vamos a enviar, vuelva de nuevo a Washington y va a decir al presidente norteamericano lo siguiente. Le vamos a decir que hemos estado, usted le diga este mensaje, hemos estado observándolo y protegiéndolo durante muchos, muchos años. Pero ustedes ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, ya saben, ya era el conflicto agresivo, porque ya Rusia y Corea del Norte y otras ya estaban tocando el fuego, haciendo armamento de destrucción masiva que sería ya la posibilidad de destruir el planeta entero, si eso llega a funcionar. Así que vaya al presidente norteamericano y dígale que nosotros le hemos estado a ustedes protegiendo de toda esta agresión tan terrible, pero que ya no vamos a hacerlo más, porque ustedes ya tienen en su mano algo que puede autodestruir toda la obra de Dios y a ustedes mismos. Así que ahora adelante diga a su presidente que vamos a tener que intervenir con su permiso o sin permiso, da igual, porque ustedes ya no tienen, están en condiciones de manejar esta agresión que puede arruinar toda la obra de Dios. Eso es todo. Así que vaya, y entonces dice que el almirante Bill vaya al avión, no se preocupe, todo en paz. Entonces usted siéntese en el piloto, con el piloto y tal, y dice, ya haremos nosotros que el avión empiece otra vez a despegar solo, usted no toque nada, y cuando ya esté en ruta hacia Washington, a Norteamérica, ya podrá manejar los mandos, porque ya entonces ya empezará a funcionar todo el equipo. ¿De acuerdo? Y dice que el que le habló de un personaje dice, muy bien vestido, muy elegante, muy serio, un hombre que daba impacto de hablar con él. Se lo dijo al presidente de los Estados Unidos. No recuerdo entonces si el 47 ya estaba el presidente Eisenhower, pero que cuando le dijo eso, le dijo, mire, señor almirante Bill, usted no diga nada de esto a nadie, ni a la prensa ni a nadie, porque esto puede alterar mucha gente, puede asustarse, puede pensar mal, así que no haga nada, déjelo, pero esto es muy importante, porque dice, bueno, eso usted no es su problema. Usted no lo diga porque esto puede que la gente piense mal, coja miedo, haya pánico y tal. Y no lo dijo, pero cuando se estaba muriendo años después, la mente dejó antes de morirse en su testamento que esto tiene que hacerse público, porque era el de conocimiento de toda la humanidad, que nunca hemos estado solos y que hay quien nos protege dentro de la Tierra, sobre la superficie de la Tierra y fuera de la Tierra, hasta desde Marte nos protegen a nosotros. Porque de hecho ahora hay un listado grande de gente norteamericana y muchos son pilotos, para familia de los pilotos de la NASA, que se han apuntado para ir a colonizar Marte. Pero eso no es fantasía, es verdad. Luego, fíjate si no sabe la gente secreto que no quieren que se verifique. Porque le dan órdenes de que eso no está preparada la gente. Si dentro de 1000 años estarán preparados. Por eso yo tengo secretos que van a hacer erizar los pelos a más de uno. Pero que no quieren que se hagan públicos. Porque hay muchos intereses de otras élites que le dicen, no, eso no. Y ese tío tampoco, no. Pues si es la voluntad de Dios, revelaré esto y 1000 cosas más. Y entonces la gente despertará. Y recuerden aquellas palabras de Jesucristo en la Biblia, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. ¿Qué es lo que estamos esperando en la humanidad? Que Dios haga que conozcamos todas las verdades, como digo Jesucristo, todos los misterios, y eso es un aire de libertad, porque vamos a ver con propiedad que estamos hechos para vivir eternamente en la tierra, no para morir, y que los muertos van a volver a la vida, la barrera del tiempo, y que será la vida fantástica cuando el imperio satánico y sus organizaciones se hayan esfumado, incluido Vaticano. Ya le quedan pocos cortes de pelo a esa gente.